es un hombre que investiga la cara oculta del poder. Lo que ustedes no ven normalmente en los medios de comunicación, pues él lo investiga, él lo persigue, él lo documenta y él lo presenta en libros tan extraordinarios como este que tenemos aquí. La encrucijada mundial, editorial Ariel, de mi querido Pedro Baños, que es coronel del Ejército de Tierra y diplomado de Estado Mayor. Ahí es nada. Coronel, bienvenido. Muchísimas gracias, David. Así da gusto, Así da gusto, vamos. Un placer. Qué valiente, ¿eh? En los tiempos actuales donde cualquier cosa que se diga va a ser observada, estudiada, monitorizada por los enemigos de la democracia. Pues mira, también de eso hablo en el libro. Efectivamente, que llegamos a un momento en que ya no solamente es que haya una censura civilina, sino que hemos entrado en otra fase que es la de autocensura, que es terrible. O sea, que no nos atrevemos a hablar de muchas cosas con la libertad que se supone que tendríamos que hablar si de verdad estuviéramos viviendo en democracia. Es verdaderamente algo que yo creo que tenemos que despertar, David, tenemos que reaccionar de una santa vez. Y es lo que precisamente hablo en el libro. No solamente pongo los problemas, todos los problemas que ahora te puedas imaginar, de los que todos coloquialmente hablamos, sino que además, sobre todo, intento aportar soluciones. Básicamente basada en 3 parámetros. Nos hace falta modificar la enseñanza, el liderazgo, que necesitamos otros líderes completamente diferentes en este nuevo mundo internacional tan sumamente complejo y cada vez con un enfrentamiento mayor, cada vez más complicado, pero sobre todo necesitamos reformar completamente la política. Yo creo que los ciudadanos estamos ya hartos de la política a la que actualmente estamos asistiendo y estamos sufriendo. El coronel Pedro Baños, tengan ustedes en cuenta que es un bestseller de la editorial Ariel. Así están las cosas. Ustedes tienen que adquirir en su librería, es un consejo de receta médica, junto a La encrucijada mundial, estos 2 títulos, El dominio mental y El dominio mundial, querido, que están, vamos, no sé si agotados porque se están reeditando, pero que es un fenómeno social prácticamente. Pues mira, es muy curioso porque el primer libro, Así se domina el mundo, va por 21 ediciones normales, por así decirlo, y 2 de bolsillo. Verdaderamente un libro que hable de geopolítica no es normal, esto no había sucedido jamás, ¿no?, que llegara a estos niveles. Pero es que ahora los ciudadanos, a pesar de que estamos muy dormidos, también queremos saber. Queremos qué es lo que está pasando en el mundo, cómo nos afecta. Y hoy en día vemos que cualquier cosa que suceda, incluso en las antípodas, efectivamente nos repercute a nosotros y cada vez de una manera mucho más rápida. En el libro, por supuesto, en La encrucijada mundial, también hay una parte de geopolítica, que es el enfrentamiento cada vez más enconado entre 2 grandes potencias, que es Estados Unidos y China. Pero como te decía, en este libro he ido mucho más allá, me he atrevido a ir mucho más allá, veremos a ver cómo acabamos, hablando de todos los problemas sociales, políticos y económicos que nos preocupan a las sociedades, no solo en España, a las sociedades occidentales, porque estamos viendo cómo también hay un decrecimiento de la democracia y eso nos debería preocupar muchísimo, David. Dice Pedro Baños que conviene profundizar en la relación entre felicidad y libertad, que efectivamente el ser humano está orientado a ser feliz, a la autorrealización y a sentirse bien con uno mismo y con la vida que tiene, seguir unas pautas y expectativas sociales alejadas de nuestros verdaderos anhelos, aunque nos lleven a conseguir más y más dinero, nos esclaviza, alejándonos de nuestro fin último. En muchas personas, la avaricia se incrementa al mismo ritmo que la riqueza, y es que el dinero no da la felicidad, aunque ayude. Hablas de Thoreau, de Henry David Thoreau, hablas de los trascendentalistas y hablas de que este mundo altamente tecnologizado, en manos de las élites del poder, nos hace perder de vista que el bienestar personal, la paz interior, la espiritualidad, la cultura, la familia, los paseos por el campo, pues están yendo a pasar a un segundo plano porque otros nos dicen que ahí es donde no está el mollar, que el mollar está en acaparar poder, riqueza, en ser los números 1 de grandes corporaciones, en meterte en una estructura vertical y ser un buen gerente, un buen soldado de estos poderes fácticos que nos dominan y nos explotan. Exactamente es así. Efectivamente, Thoreau, que sería un gran activista en su época, efectivamente lo que nos decía era que no todo tenemos que basarlo en los bienes materiales. Obviamente necesitamos bienes materiales, porque hay una parte espiritual hoy en día que estamos perdiendo. Y además la estamos perdiendo a pasos agigantados. Fíjate, yo hago una crítica
de lo que va a significar, por ejemplo, el metaverso, que como todo tendrá sus ventajas, cómo no, pero que en realidad es tenernos una vez más entretenidos, metidos en algo que a lo mejor no tenemos ninguna necesidad para ellos y estamos perdiendo la esencia del ser humano, de la persona, que eso es lo que no tenemos que perder nunca. Y es verdad que también vamos a un mundo absolutamente digitalizado, robotizado, automatizado, con todo lo que va a significar, porque habrá trabajos diferentes, pero en general va a haber muchos menos trabajos. Y también vamos a una sociedad cada vez más materialista, cada vez más nihilista, y eso también nos debería inquietar. No debemos perder nunca el norte de lo que somos como seres humanos, de lo que nos ha costado llegar a lo que somos actualmente, y no podemos perderlo en nombre de la bandera de la tecnología. Claro, porque no solamente la bandera de la tecnología, en este libro de la encrucijada mundial, Pedro Baños nos habla de los planes que otros nos hacen. Planes que vienen desde los ODS, que no diremos ni el coronel ni yo que sean malos, radicalmente malos, sino que alguien los programa, alguien decide qué puntos tiene que seguir la sociedad, unos ODS que se han transformado en la polémica, en la controvertida o en la, vamos a decir, programada Agenda 2030. Así es. Mira, efectivamente, en principio es algo utópico en el sentido de positivo. Es decir, ¿quién no quiere acabar con el hambre en el mundo? ¿Quién no quiere acabar con que no haya personas analfabetas? Es decir, todo eso es maravilloso, evidentemente, ¿no? Que haya justicia social. Pero claro, que por cierto, estoy convencido de que la mayoría de las personas, como pongo en el libro, que llevan el rosco de la Agenda 2030, no se han leído todas las metas, porque son muchas. Eso es lo primero. Y luego es verdad que lo que tenemos que ser conscientes es a lo que nos lleva, es a un gobierno mundial dirigido por unas élites que nosotros no hemos elegido, que no hemos votado de manera democrática y que además nos van a imponer un modo de vida que dicen que es bueno para nosotros, que ellos no van a replicar para sí mismos y que es dudoso que efectivamente sea bueno para nosotros. Yo hago una crítica, como siempre, documentada, con muchísimas referencias, pero que creo que también los ciudadanos no nos debemos dejar arrastrar por corrientes que somos muy fácilmente llevables precisamente a los lugares que a veces incluso que nos perjudican. Una vez más, tenemos que reflexionar, tenemos que dudar por qué nos están imponiendo esto, qué interés hay detrás, a quién va a beneficiar y que muchas veces no es a nosotros. Porque además, Pedro, tú documentas muy bien la evolución de esta Agenda 2030 que empieza con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que luego ciertas élites del poder van añadiendo valores, pero lo interesante de esto es los lobbies, ¿no? Como tú siempre los trabajas. ¿Qué personajes, qué potentados, qué multimillonarios y qué alianzas entre grandes corporaciones internacionales y los gobiernos del mundo establecen esos objetivos de desarrollo sostenible? Que ahí habría que ver si realmente la opinión ciudadana ha participado en la fijación de esos objetivos. Claro. Hablemos, por ejemplo, de la carne vegetal, por llamarle carne, ¿no? Estas hamburguesas vegetales. Claro, pero es que resulta que los que nos están diciendo que comamos esas hamburguesas vegetales, lo que están haciendo es... Acabaremos comiendo hamburguesas digitales. También digitales, sí, no claro. En el metaverso. En el metaverso. Oye, tú sabes que ya hay personas que están gastando más dinero en el metaverso que en el mundo físico y que gastan más dinero para calzarse o para vestirse a su avatar en el metaverso que para calzarse o vestirse. Pero dinero real. Dinero real. O sea, claro. No dinero digital, o sea, imaginario. Es lo que te digo, que tenemos que ser muy sensatos de a dónde nos están llevando y qué fácil somos de llevar. Porque solo tienen que salir 4 o 5 personas diciendo, oye, qué bondades de esto, qué maravilloso, fíjate lo que vas a disfrutar, y al final quedamos en la trampa, porque encima, como lo van a empezar a hacer los demás, pues el resto también lo vamos a hacer. Claro, perfectamente con estas hamburguesas vegetales. Pero es que lo que nos están diciendo que las comamos son los que están haciendo negocio con esas hamburguesas vegetales, en muchos casos ya están cotizando en bolsa y encima están copando buena parte de las tierras cultivables porque lo que quieren es, vas a comer vegetales, pero vas a comer mis vegetales. Los que yo fabrico. Claro, tú fíjate, es que es parte de la trampa y además, como siempre, totalmente documentado. Porque dices, claro, ¿qué interés puede haber de detrás? ¿De verdad es todo por nuestro bien, es todo por nuestra seguridad, es por nuestra salud? Porque claro, además son lemas que calan muy rápidamente. Salud, seguridad, libertad. Pero ¿de verdad es eso lo que están pretendiendo o hay otros intereses detrás? Yo creo que tenemos que ser claros cuando hablemos de todas esas cosas. Pero el libro trata de muchos más temas. Fíjate, de cómo conseguir una sociedad mejor, cómo despertar los ciudadanos, cómo
elegir a buenos políticos, porque muchas veces culpamos a los políticos. No, perdona, parte de la culpa es nuestra. De que y no el político somos, es un reflejo de la ciudadanía. Absolutamente, y no somos buenos electores. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que yo repito, que es que al final los pueblos no tienen los políticos que se merecen, tienen los políticos que se le parecen. Efectivamente, y es así. Entonces, claro, ¿qué significa? Que tenemos que ser mucho más exigentes y formarnos los primeros nosotros para luego elegir a personas capaces que dirigen nuestra vida, porque al final estamos ofreciendo las riendas de nuestra vida y de nuestra hacienda. Tenemos que ser más exigentes. Yo echo mucho de menos, y eso que me pilló en una época de adolescencia, pues a un Leopoldo Calvo Sotelo, a un Suárez, a un don Enrique Tierno Galván, que luego ahora Leopoldo Calvo Sotelo, su viuda y sus hijos han editado sus poesías, ¿no? O de don Enrique Tierno Galván, pues el otro día en la Costa de Moyano conseguí 6 u 8 tomos de historia, de literatura, de filosofía, y uno dice, pero ¿queda alguna neurona que no patine en sus señorías en el Congreso, en el hemiciclo? Porque es que buscas y a lo mejor alguien escribe un libro porque hay un negro que se lo escribe, ¿no? Pero escuchándoles hablar, Pedro, es que se te cae la mano a los pies. Sí, pero fíjate, eso nos pasa, esa falta de liderazgo en todo el mundo occidental, es decir, en estas democracias liberales occidentales. Nos faltan verdaderos líderes. Líderes, como pongo en el libro, que te ilusionen. Líderes que te apetezca seguir. Porque si no los conseguimos, ¿qué es lo que nos va a pasar? Que van a triunfar otros sistemas autoritarios que empiezan a ser incluso mayoritarios en el mundo, por lo menos tener a más miles de personas bajo su yugo, y vamos a perder la democracia. Una democracia que los primeros que la están vulnerando, que la están desgastando, son nuestros propios políticos, que no se nos olvide. Y solo tenemos que ver diariamente los escándalos, por ejemplo, en el Congreso, en el Senado, que muchas veces ya no son ataques puros, ataques personales, con groserías, con faltas de educación. Es decir, llamándose mentirosos los unos a los otros, que al final la sensación que nos queda al ciudadano es que mienten todos ellos. Entonces necesitamos otro tipo de liderazgo y otro tipo de política, clarísimamente. Habla también nuestro amigo el coronel Pedro Baños de los acuerdos entre España y Marruecos. Un asunto que está abierto como una herida sangrante y que incluye además no solamente esa frontera con Ceuta y Melilla, que empuja esos movimientos migratorios a voluntad, porque habría que investigar ahí qué es lo que está pasando, quién mueve esos miles de migrantes contra la valla, pero sobre todo, y aquí lo estudias muy bien, todo el espionaje internacional, porque recordemos que a nuestro presidente del gobierno y a una ministra de Defensa le sustrajeron información confidencial de sus respectivos teléfonos móviles, y a día de hoy el CNI no ha dicho qué ha pasado con eso. Y probablemente no lo sabremos nunca, lo cual quiere decir que algo importante había. Sí, efectivamente, mira, ese tema me pareció importante en la parte geopolítica reflejarlo, porque aquí estos países nos transmiten la sensación de como que ellos son víctimas, porque son estados tapón, entre estas personas que lamentablemente se ven obligadas, en muchos casos, porque mera labor de supervivencia, a salir de sus países. Porque es la muerte o Europa. Como haríamos nosotros, claro, si nos encontráramos en su misma situación. Y ellos nos ofrecen la imagen de víctima. Y como soy víctima, necesito que me des más dinero, que me des más medios, que me des más vehículos. Y en realidad se convierten en verdugos. Porque las víctimas somos los demás, somos los países de destino. Porque ellos tienen la llave precisamente para coaccionarnos, para presionarnos. Una vez más, está todo totalmente documentado, que es lo que lo he hecho con la mayor seriedad y rigor. Como todo el libro, es decir, no hay nada que sean ni conspiraciones, ni que sean opiniones simplemente. Todo esto lo he intentado hacer algo muy documentado. De hecho, había más de 800 referencias. Algunas las hemos finalmente incorporado al texto. Otras están a pie de página, pero aún así hay muchísimas referencias para que siempre quede constancia de que se intenta hacer algo, efectivamente, casi con rigor científico. Vamos a escuchar unas últimas declaraciones de Vladimir Putin realizadas hace escasos días sobre las intenciones que tiene sobre Ucrania y el resto del mundo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha amenazado este lunes con una dura respuesta contra Ucrania si continúa con sus actos de terrorismo, después de que el ejército ruso haya llevado a cabo un ataque masivo contra la capital ucraniana, Kiev, y otras ciudades tras la explosión registrada el sábado en el puente de Kerch, que conecta el país con la península de Crimea, anexionada en 2014. Así ha confirmado un ataque masivo con armas de alta precisión y largo alcance contra diversos puntos de Ucrania y ha indicado que han sido llevados a cabo a sugerencia del Ministerio de Defensa.
En este sentido, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha afirmado que Rusia ha utilizado drones de fabricación iraníes en la cadena de ataques perpetrada este lunes, que habría tenido como principal objetivo infraestructuras energéticas. Ha sido una mañana dura, ha reconocido. Zelensky ha compartido un vídeo en el que aparecen las calles de Kiev, una de las ciudades bombardeadas este lunes, para denunciar que Ucrania hace frente a terroristas. Quieren el pánico y el caos, destruir nuestro sistema energético, son incorregibles, ha enfatizado el presidente. El coronel Pedro Baños, mi querido y admirado amigo, en este volumen La encrucijada mundial, que lo más importante, no perdamos de vista, es la paz. Que se hace la pregunta, estamos abocados a la guerra total, y dice, por el bien de toda la humanidad, ojalá los dirigentes de las naciones apliquen el sentido común y puedan alcanzar acuerdos beneficiosos para todos en los que prime la paz y se privilegie la seguridad humana por encima de cualquier otro interés particular, que es precisamente la máxima que se pierde de vista. Absolutamente. Yo insisto muchísimo en eso. De hecho, en mi página web pongo que lo importante es la seguridad humana. Lo que está pasando en Ucrania es un buen reflejo de que el país está produciendo una matanza terrible, que no nos llega ni siquiera en toda su intensidad, y creo que debemos pararla entre todos. Es decir, buscar fórmulas siempre para negociar. Siempre es mejor que, desde luego, que llegar a la situación a la que se llega. Espero que sí, que se esté negociando entre bambalinas, con esa diplomacia opaca, incluso la diplomacia opaca que también llevan a cabo los servicios de inteligencia, porque si no esto podía degenerar todavía en una matanza muchísimo mayor, y al final recordemos que toda Europa nos hemos convertido en un verdadero campo de batalla. Que no vamos a justificar nunca, obviamente, una invasión, solo faltaría, como demócratas no nos lo podemos permitir, pensando además que eso no vamos a consentir que se normalice dentro del ámbito de las relaciones internacionales. Pero lo que sí está claro es que tenemos que forzar a todas las partes, porque ahí hay mucho más que un enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, ahí es una verdadera guerra internacional, y forzar a todas las partes a alcanzar un acuerdo, parar la sangría que le está suponiendo para este país, para Ucrania, que obviamente se está defendiendo como puede, pero vemos que hay muchos más intereses y, una vez más, tenemos que ser los ciudadanos también los que nos manifestemos para parar esta situación, para que por intereses económicos y geopolíticos no se sigan produciendo situaciones de esta naturaleza. Interesantísimo capítulo merece la formación profesional privada, las alianzas entre el Ministerio de Educación y las grandes empresas. Y dice nuestro amigo Pedro Baños, tiburones al acecho. No se puede negar un hecho constatable. Los beneficios obtenidos implementando un mecanismo de trabajo transparente no alcanzan ni de lejos la cantidad de millones de euros que se pueden generar si se aplica el modelo de negocio perfeccionado. Y ese es el problema. El dinero pervierte. Y aunque un equipo de personas depure la situación de un instituto concreto, siempre llega un nuevo actor interesado en enriquecerse explotando el sector por enésima vez, tal y como ocurre en los recursos en las minas a cielo abierto. Así es. Mira, esto es un tema muy importante, David, porque sabemos que ahora mismo hay muchos jóvenes que, por ejemplo, no encuentran empleo y nos falta una verdadera buena formación profesional, pero una formación profesional pública, de calidad, bien orientada al ámbito laboral, que, como pasa con muchos otros estudios universitarios, no están bien orientados a este ámbito laboral, a tener buenas salidas laborales. ¿Y qué sucede? Que buena parte de nuestra educación esencial, pero hablamos de la formación profesional, hablamos de colegios de élite, hablamos de muchos ámbitos de universidades, cada vez más universidades privadas, es eso, están en manos particulares. Ojo, y no en manos particulares, en fondos de inversión extranjeros, que ni siquiera son nacionales en la mayoría de los casos, o cada vez menos. ¿En manos de quién estamos dejando la enseñanza? Tanto que hablamos de la enseñanza pública, de la enseñanza gratuita, de la enseñanza obligatoria, pero ojo con lo que se está haciendo, porque además está empezando a haber una formación, una enseñanza pública y otra privada de élite, que son los que sí que van a tener esa salida, y estamos abandonando a lo mejor esa enseñanza pública. Tenemos también que reflexionar sobre ello. Y en este caso concreto de la formación profesional, a mí me inquieta personalmente, me inquieta mucho, porque sé que los países que tienen una buena formación profesional son países que pueden avanzar mucho más rápidos que los demás, porque hoy en día tenemos que ser conscientes de que hay un nivel intermedio que tiene que estar muy bien pagado, que tiene que estar muy bien considerado socialmente, pero que es esencial para el desarrollo industrial de un país.
Pedro Baños en este volumen también habla del futuro tecnológico de la empleabilidad, del trabajo, es decir, del avance de la programación informática, de las máquinas y de ese conflicto, querido Pedro, que está sobre la mesa, que es la mecanización, la robotización, las decisiones que se toman desde un ordenador central, donde al final una persona va ya contando cada vez menos. Y es un asunto que a mí me preocupa bastante. Los procesos de automatización que se aplican ya hasta en la tienda a veces más pequeña. Correcto. Mira, antes pensábamos que había, por ejemplo, todo el sector de la atención a las personas no iba a sufrir esta automatización o robotización. También ha entrado en ello. Pero pasa desde el cuidado en residencias de mayores, de camareros, para todo, hasta en los gimnasios. Entonces tenemos que ser conscientes también de ese mundo al que estamos yendo. Y eso nuestros dirigentes tienen que preocuparse también, porque el problema de todo esto es tener buenos dirigentes que tengan mentalidad estratégica, que piensen en el día de mañana, que es eso, el manual del mañana, como ya algunos países están haciendo, que tienen sus ministerios del futuro, ministerio del futuro, que están pensando en ese futuro que cada vez es más inmediato y que es absolutamente fundamental entenderlo para, una vez más, satisfacer las necesidades e intereses de los ciudadanos, los de hoy y los de mañana, pero cuando digo mañana, digo pasado mañana, porque esto va a ser muy rápido. Quiero complementar este magnífico volumen que tenemos aquí, La encrucijada mundial, con uno reciente anterior del coronel Pedro Baños, El poder. Un estratega lee a Maquiavelo en la editorial Rosa Merón, donde Pedro Baños multiplica las enseñanzas de Niccolò Machiavelli y cuando la realidad estratégica lo exige, pues hay que ver el maestro qué tenía que decir acerca de tal o cual asunto, ¿no? Pues mira, yo creo que si Maquiavelo viviera ahora, algunas de las cosas que están pasando le escandalizarían. Porque no hemos entendido bien desde el primer momento la obra de Maquiavelo, en el sentido de que solamente vemos esa parte negativa, peyorativa, maquiavélica, pero también Maquiavelo nos decía de cómo tiene que ser el líder de verdad. Y lo enlazamos con este nuevo libro, con La encrucijada mundial, en el que hablo tanto de liderazgo, de cómo nos gustaría que fueran nuestros líderes. Y de eso también nos hablaba Maquiavelo. Pero Maquiavelo en el sentido positivo, y además pone muchos ejemplos. Y claro, y están los dos libros muy relacionados en realidad, porque ¿de qué hablamos en La encrucijada mundial? En las luchas también del poder, sobre todo si hablamos de la parte geopolítica, la lucha del poder, cada vez más despiadada, que es verdad, entre Estados Unidos una vez más y China. Y eso es puro poder. Al final, ¿qué es poder? El poder es tener la capacidad para imponer tu voluntad al prójimo. Que el prójimo haga lo que tú quieras, incluso en contra de sus necesidades y de sus voluntades. Ese es el verdadero poder. Y es lo que se está pretendiendo. Un imperio que hasta ahora ha disfrutado Estados Unidos, que nos imponía su voluntad, empezando por toda Europa, y que de repente se le están desmontando porque otro imperio naciente o ya nacido, claramente, quiere que ser el que impone la voluntad al resto del mundo y lo está haciendo de una manera muy astuta, pero cada vez más potente. Al final, luchas por el poder. Maquiavelo decía que un ejemplo de monarca ideal y de poderoso emblemático era Fernando el Católico. Correcto, Fernando II de Aragón. Fernando II de Aragón. Y es verdad que esa parte que tú dices de estratega y de estadista es muy interesante, que efectivamente algo maquiavélico se ya utiliza a día de hoy como algo peyorativo, algo negativo. Pedro, también abordas en este volumen tuyo, les repetimos, La encrucijada mundial, que se enteren bien todos nuestros telespectadores de Cautivos del Mal, algo que nos preocupa mucho, que es la salud, el sistema sanitario, los avances que tú has estudiado muy bien en biotecnología. ¿A dónde nos conduce una biotecnología que se pueda escapar de las manos? Sí, eso ya lleva mucho tiempo el debate, ¿no? Pero fíjate, incluso más allá tenemos que pensar que esta biotecnología lo que va a hacer es dividir a los seres humanos en dos castas. Aquellos que tengan mucho dinero, que puedan permitirse estos avances biotecnológicos, y los que no puedan. De hecho, ya está sucediendo. Sabemos que hay nanomedicamentos que van solamente a la parte dañada del cuerpo sin tener ningún efecto secundario. Sabemos que hay lugares del mundo, algunas islas, donde hay una medicina hiperavanzada a la que no tenemos acceso el resto de los mortales, y claro que hay cosas tremendas, pero con lo cual va a significar personas que a lo mejor el día de mañana esto esté más, digamos, más popularizado, entre comillas, porque nunca va a estar totalmente popularizado, que pueda
inyectarse o que pueda hacerse injertos de todo tipo para alargar la vida, y no solamente alargar la vida, sino mejorar su calidad de vida, pero que solamente lo puede hacer una pequeña élite. Y el resto sí, tendremos una sanidad, pero una sanidad básica, en cualquier caso, el que pueda disfrutar de ella. Es decir, que como toda la tecnología tiene su parte buena, obviamente, ha avanzado en tantísimos campos, nos tenemos que sentir orgullosos de ese avance humano, pero también tiene esas partes un poco perversas, y en este caso concreto, que los avances son tremendos, sobre todo por países que no tienen ninguna ética a la hora de llevar a cabo estos experimentos, como es el caso de China, pero ojo, que encima los llevan a cabo con científicos nuestros, que no se nos olvide, bien pagados y dotados de todo tipo de medios económicos para avanzar en esos experimentos. Y que no sabemos muchas veces ni siquiera lo que están haciendo, de clonaciones, de modificaciones genéticas, de las quimeras, como recientemente nos enteramos, entre mono y humano, y eso es de lo que nos hemos enterado, que no estarán avanzando. Y evidentemente, como todo tiene sus riesgos, y eso volvemos al principio del programa, cuando hablábamos, no debemos perder la ética. Lo que no podemos permitir es que la tecnología vaya por delante de la ética, porque entonces dejaremos de ser lo que hasta hemos sido, seres humanos, personas. Y luego, ante los errores, pídele cuentas al rey o al maestro armero, que decía en el Siglo de Oro, ¿no? Nos hemos equivocado, pero bueno, así es la vida. Lo importante es que ustedes sepan en qué mundo viven, en qué red de conexiones se desarrolla su trabajo, su familia, cómo viven con sus amigos, cómo están siendo monitorizados, cómo están siendo a veces conducidos, y sobre todo piensen que la verdadera revolución está en la libertad.